Bueno, la idea es que esta clase podamos, de una forma obviamente breve, porque son 500 años de historia básicamente, ver un poco cuáles son las transformaciones del Estado, ¿no? El Estado, podemos decir que de una forma muy rudimentaria, muy rústica, podemos decir que surge en 1500 aproximadamente, que es una etapa de muchas transformaciones a nivel mundial. Se da, por un lado, bueno, obviamente la colonización, la conquista de América, por parte de, bueno, la llegada de Colón y a partir de ahí todo lo que significa la colonización. Y luego un intercambio comercial, que obviamente primero todo este sometimiento, la parte violenta de la colonización, pero que viene a transformar radicalmente el mundo. Sea también que a partir de 1500 hay un gran cambio en la tecnología, en los barcos. Ahí Gran Bretaña, Holanda, siempre como exponentes un poco de todo esto, y este comercio marítimo, esta expansión, que se da primero en términos coloniales. Se da también el Renacimiento, que es un periodo, es como la expresión artística de este periodo, pero que es muy interesante en términos del estudio, de lo científico. Europa atravesada por guerras, ¿no? Es decir, esta idea de el norte contra el sur, una guerra religiosa, ¿no? Protestantes contra católicos. Bueno, hay toda una serie de eventos muy importantes y sobre todo las ciudades empiezan a crecer. Se da un florecimiento de las ciudades, un gran crecimiento demográfico que hace que ciudades como Florencia, Barcelona, París pasen a ser grandes ciudades. Ahora, cuando crecen las ciudades, naturalmente van a crecer las problemáticas, naturalmente quien gobierna va a tener más asuntos de que ocuparse, ¿no? Entonces podemos decir que estos son algunos de las variables que van a impulsar a la creación de los estados. Que básicamente es esto. Quienes gobiernan empiezan a tomar más temas, más asuntos de los cuales tienen que ocuparse porque hay mayores problemáticas. Y eso implica mayores reglas, bueno, la conformación del Estado. Vamos a agrupar para pararnos en una línea del tiempo, ¿sí? 4 tipos de estados, ¿sí? Esto es importante, que cada uno tiene distinto quiebre, distintos momentos históricos, y en general el cambio de un estado al otro se da por una revolución, por una crisis económica. Es decir, los momentos de grandes transformaciones se dan por una situación de crisis. De hecho, dicho sea de paso, posiblemente la pandemia y el COVID y este nuevo orden, e incluso los gobiernos nacionales de derecha que han vuelto a aparecer, el fenómeno de Trump, bueno, que nacen también de una crisis económica, producto de la crisis financiera del 2010 y como continuidad de eso la emergencia de estos nuevos actores, posiblemente estemos ante un nuevo escenario de cambio. Pasa que todavía no tenemos los elementos y herramientas y categorías para entender con más claridad qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso es más fácil, vamos a hacer el recorrido histórico para llegar hasta hoy. Hoy estamos claramente en momentos también de cambio y de transformaciones muy profundas de esta sociedad que van a devenir en otros modelos de Estado seguramente. El primer Estado es el Estado absolutista. Cuando hablamos de Estado absolutista hablamos de, como lo dice la palabra, Estados con un poder absoluto, ¿no? En la actualidad vivimos en sociedades democráticas, está la distribución de poderes, votamos, bueno, esto. El Estado absolutista, básicamente, el poder está concentrado en la figura del monarca, del rey. Estamos hablando sobre todo de las sociedades europeas, ¿no? Pensemos acá, sí, esta idea más de las películas, ¿no? Del castillo y esta idea de todavía en un sistema feudal con las murallas y la protección de quienes viven ahí a cambio de impuestos, ¿no? Y en definitiva quienes gobernaban eran consideradas autoridades divinas, no eran elegidos democráticamente, sino que eran de algún modo hijos e hijas de Dios, y esto no se discutía, era totalmente sagrado. Lo pegado es que está el poder político, el Estado y la Iglesia, que vienen totalmente de la mano, y progresivamente se va a dar una secularización de la política, es decir, una separación de estas esferas, de la esfera más religiosa y la esfera más política, que obviamente siempre tienen un cruce y un contacto. Pero en 1500, en el Estado absolutista, podemos decir que la Iglesia tiene una muy fuerte influencia. Bueno, esto se va a ir transformando, ¿sí? Este Estado absolutista, en el cual no hay leyes prácticamente, no hay constituciones, no hay derechos, donde los estados todavía no están regulados, donde todavía no hay fronteras. Bueno, esto va a ser un proceso obviamente, pero podemos decir que esta transformación o este quiebre
se va a dar sobre todo con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Eso van a ser momentos de transición. El autor que vale la pena destacar de este periodo es Maquiavelo, que en 1516 escribe un libro a los Medici, El Príncipe, que es un poco el libro fundante, se puede decir, de la ciencia política, donde Maquiavelo dice: hay que unificar los reinos de Italia, ¿no? Es decir, él ya veía que para la conformación de un Estado tiene que haber, bueno, esto, ¿no? Un gobierno que pueda justamente administrar los territorios, va a hablar de la importancia del ejército, va a hablar de la separación de la iglesia y el Estado. Bueno, primer libro o autor muy importante para el periodo. Quiebre muy importante para esto, la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa, que es un fenómeno donde básicamente, lo voy a decir de una forma muy simplista, ¿sí? Ustedes van a poder profundizar en esto, pero de una forma muy simple, básicamente la Revolución Francesa es un gran levantamiento, muy caótico, una revolución donde el pueblo básicamente derroca a los reyes y termina directamente en la guillotina, ¿no? En la matanza de la monarquía, de Luis XVI, de María Antonieta, de toda la familia real, justamente para que no haya una sucesión. Y más allá del hecho histórico, puntual, que a nosotros no nos interesa particularmente, pero sí nos interesa mostrar que hay un quiebre, que hay un levantamiento y que se termina esto absolutista. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer con la Revolución Francesa y con el fin de la monarquía es el concepto de república. Y este segundo estado, que es el estado liberal. ¿En qué estaba basado el estado liberal? Bueno, en que ya hay ciudadanos y ciudadanas. Cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando de un sujeto o una sujeta que tiene derechos, ¿sí? Los primeros derechos son los derechos civiles, los derechos personales, el derecho a la vida, a la identidad, a moverte libremente por el territorio, ¿no? Los derechos personales y individuales que tenemos. Después vienen los derechos políticos, los derechos sociales. Pero estos primeros derechos nacen con el Estado liberal, nacen después de la Revolución Francesa. De hecho, en 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, se declara la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde se vuelca en un papel qué son estos derechos. Y esta república va a tener algunas características, no solamente el hecho de que haya derechos y que el Estado busque justamente distribuir más igualitariamente este poder, va a aparecer justamente la distribución de este poder. Hoy en día sabemos que existe el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, pero eso va a nacer progresivamente luego de esta revolución, que va a darle nacimiento al Estado moderno, si se quiere, y que va a estar acompañada también de otra revolución. Una revolución que es distinta, que es tecnológica, que es científica, que es la revolución industrial. La revolución industrial merece especialmente una atención porque lo que nace con la revolución industrial, y esto es muy importante, es el sistema en el cual nosotros vivimos, es el capitalismo, ¿sí? No me voy a ir ahora por las ramas con esto porque tardaríamos mucho tiempo, sí va a haber otra clase aparte sobre la revolución industrial, pero sí es importante detenerse en esto, ¿no? Lo que nace con la revolución industrial es el capitalismo, ¿no? La concentración de la riqueza en pocas manos. Bueno, ahí Marx va a trabajar mucho esto, ¿no? Esta idea de dos clases antagónicas, de la burguesía y el proletariado. La burguesía es el actor predominante de la época, un actor que emerge. Y estas dos revoluciones le van a dar forma un poco a la modernidad, a la sociedad en la que vivimos, por eso se sigue estudiando hasta el día de hoy. Bueno, tenemos todo este periodo, ¿no? Se crea la máquina de vapor, el comercio obviamente se extiende, se van creando los estados-nación, las independencias, ¿no? La influencia de la Revolución Francesa, de hecho la independencia argentina, 1816, tiene una fuerte influencia. Las independencias americanas tienen una fuerte influencia de la francesa y de autores como Rousseau, por ejemplo, que fueron influencia del periodo. Por lo cual podemos decir que durante 1800 estos estados se van a ir constituyendo. Si la primera mitad de 1800 es más bien caótica, la segunda mitad de 1800 viene a conformar estos estados tal como lo decía Weber, ¿no? Con esta idea más de una asociación política, un gobierno, un monopolio de la fuerza, un territorio delimitado, las constituciones, ¿sí? Esto es muy importante, la expansión del territorio, la vinculación de estos estados, ¿no? Obviamente todo esto atravesado de guerras, matanzas, crisis, todo lo aberrante que en definitiva ha tenido nuestra historia,
Pero podemos decir que siempre hay una búsqueda, un motor de cambio, ¿no? Para Marx ese motor es la lucha de clases, ¿no? Es decir, la desigualdad de este mundo en el que vivimos, que hace que haya enfrentamientos constantes entre distintos actores. Y vamos a avanzar en el tiempo, porque ya tenemos un esbozo central de lo que es este Estado absolutista, concentración de poder, este segundo momento, luego de la Revolución Francesa, que es el Estado liberal, con estos derechos y con esta concepción más de república de los ciudadanos, para pasar a un tercer momento, que es el Estado benefactor keynesiano. Y acá ya estamos avanzando un montón en el tiempo, porque vamos a pararnos ahora en 1930. ¿Qué pasó en 1929? Bueno, la caída de la bolsa de Wall Street, una crisis económica sin precedentes, una crisis que vino a mostrar que el capitalismo tiene limitaciones evidentes, ¿no? Porque hasta acá el crecimiento del capitalismo y la expansión del capital y de la propiedad privada parecía no tener freno. Obviamente esto generó una resistencia por parte de los trabajadores, ¿no? Creación de sindicatos, de cooperativas, de mutuales, de diarios obreros, de levantamientos, de huelgas, de revoluciones, ¿no? 1917 la Revolución Rusa, primera revolución de tipo comunista, plasmando los ideales de Marx, del marxismo, en una nueva experiencia que va a devenir en el comunismo. La crisis de 1930 es una crisis que trae transformaciones muy profundas. Hasta acá, como decía, el capitalismo parecía que no tenía límite y en definitiva la bolsa estalló por los aires. Esto tiene consecuencias económicas muy duras y lo que propone Keynes, economista inglés, es otro modelo de Estado, otra intervención en el marco de este capitalismo. Como decíamos ya desde 1917 había otra experiencia que estaba sucediendo en Rusia, en la Unión Soviética, que era la experiencia del comunismo. Después esto va a devenir obviamente en un mundo bipolar, la mitad del mundo comunista, la mitad capitalista, pero vamos a dejar eso de lado. Lo importante del Estado benefactor keynesiano, que es lo que nos importa en esta clase, es que va a ser un Estado que va a intervenir constantemente en la economía. Un Estado planificador. Un Estado que ya no va a dejar que las cosas sucedan simplemente por la libre oferta y demanda, sino un Estado que va a tomar una posición. Y un Estado que va a ser un Estado de gran tamaño. Cuando se habla de un Estado de gran tamaño es un Estado que se hace cargo, que interviene en distintas esferas de la vida. No sé, pensemos en un Estado que tiene empresas propias. Lo voy a llevar a algo bien concreto, ¿no? Si pensamos en Aerolíneas Argentinas, si pensamos en YPF, o en la nacionalización de distintos recursos estratégicos, de recursos naturales. Si pensamos en un Estado que tiene servicios, gas, luz, que maneja, por ejemplo, los puertos, que maneja las rutas, que tiene una política pública y una fuerte intervención en lo social. Bueno, es un Estado de gran tamaño. Bueno, eso es muy propio en general del Estado keynesiano, y sobre todo es un Estado que interviene y regula en relación al mercado. Y la política, en definitiva, y el rol del Estado, siempre va a estar entre lo público y lo privado. O para a mi entender, la principal tensión de la política es lo público y lo privado, ¿no? Hay estados que priorizan lo público y hay estados donde el rol del privado, de las empresas, es central y es más importante. Y ahí hay obviamente toda una tensión. Entonces, el Estado benefactor keynesiano, lo público va a ser central, la planificación por parte del Estado va a ser central, es decir, orientado en función de metas, de objetivos a cumplir. Por ejemplo, peronismo, ¿no? Primer peronismo, plan quinquenal. Un objetivo económico, una planificación, desarrollar la industria liviana. Y en definitiva, hay quienes dicen que el Estado benefactor keynesiano de algún modo fueron los años dorados del capitalismo. Porque fue, si se quiere, un capitalismo con inclusión social. Un capitalismo donde la pobreza no era tan extrema como en la actualidad, donde no había estos grados de marginalidad, de explotación, de opresión, sino que había, si se quiere, muchos autores sostienen que había una alianza entre clases. ¿Qué significa una alianza entre clases? Imaginémonos un triángulo, ¿no? Donde los empresarios, donde los trabajadores, los sindicatos, la organización gremial de los trabajadores y el Estado están, si se quiere, en una triangulación que logra reducir la conflictividad social. ¿Por qué esto? Bueno, al empresario, dueño de, no sé, una fábrica de zapatillas, vamos a imaginar, le conviene. Porque el tipo produce, vende, le va bien, el trabajador tiene plata, tiene un salario en general
que le permite adquirir bienes, entonces hay consumo. El consumo es el motor de la economía para este modelo de Estado. Y el Estado, obviamente, quien gobierna, quien administra, le conviene porque hay menos tensión, hay menos conflictividad y hace que esta ecuación le sirva un poco a los distintos actores sociales. Lo central del Estado benefactor keynesiano es el capital productivo, y esto es importante, ¿no? ¿Qué es el capital productivo? Es un capital orientado a la producción, a la creación de puestos de trabajo. Este ejemplo que daba de, bien simple, la fábrica de zapatillas, ¿no? Hace zapatilla, crea puestos de trabajo, bueno, produce. Digo esto porque va a ser muy distinto lo que va a pasar del 70 en adelante con el capital financiero, ¿sí? Que eso ahora pasamos a ese estado neoliberal que va a suceder luego de la crisis de 1973. Entonces, Estado absolutista, Estado liberal, Estado benefactor keynesiano, el rol de lo público, las empresas públicas, la fuerte intervención en el mercado, en muchos casos hasta la nacionalización del comercio exterior, la planificación, bueno, esta idea del pleno empleo, ¿no? De que todos los trabajadores, todos los ciudadanos tienen que tener trabajo y que ese va a ser el motor de la economía. Este esquema va a entrar en crisis en los 70 y este paradigma va a caer, surge una nueva concepción de lo que hay que hacer, basado sobre todo en la experiencia de Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, y de una nueva corriente que retoma algunas cosas del liberalismo, pero que se va a llamar neoliberalismo, ¿sí? Una nueva corriente que va a decir que el problema es el Estado, que el problema es el Estado de gran tamaño, que tiene muchos costos, que es ineficiente, que está muy burocratizado, que es lento. Se va a crear un sentido común acorde a esto, ¿no? Esta idea de que hay que achicar al Estado, y es lo que sucedió a partir de los 70, ¿sí? Esto se va a profundizar sobre todo después del 89, caída del muro de Berlín, caída del comunismo real, de la Unión Soviética, ya en 1992, la fundamentación, digamos, central del neoliberalismo es que solamente este modelo puede darle a cada uno y a cada una lo que se merece. Una cosa muy basada en una lógica meritocrática, donde en definitiva el Estado retrocede y quienes dan un paso adelante son las empresas, sobre todo las empresas multinacionales. Esto generó, después bueno, en el caso argentino y el caso latinoamericano, se instala con los gobiernos militares, con las dictaduras, generó una gran concentración de la riqueza. En el caso argentino, el periodo neoliberal fue un desastre económico que terminó en la crisis del 2001. Y en definitiva, el neoliberalismo propone la descentralización, la desregulación, es decir, que el Estado dé un paso atrás y que las empresas puedan dar un paso adelante, con la fundamentación de que las empresas lo van a hacer mejor que el Estado. Pasa que el rol del Estado es que, idealmente hablando, que funcione bien y que sea público y que llegue a todos y a todas y garantizar derechos, y el rol de los empresarios es maximizar ganancias. Estoy diciendo una obviedad. Entonces eso generó una serie de desequilibrios que en muchos casos, y sobre todo en los países del mal llamado tercer mundo, los países periféricos, los países que no son grandes potencias, generó una serie de desigualdades y de pobrezas extremas, como fue en Argentina en el 2001, o como fue en África, o incluso países de Asia también. En definitiva, Estados Unidos o distintos países de Europa han salido muy beneficiados del modelo neoliberal. Pero bueno, es una discusión que requiere mayor precisión, más tiempo. Sí, quedémonos con esto, ¿no? Estado absolutista, concentración del poder; Estado liberal, nacimiento de la República, de los derechos civiles; crisis del 30, Estado benefactor keynesiano, un Estado que planifica, importancia de lo público, un capitalismo con inclusión social; del 70 en adelante, el modelo neoliberal y una nueva concepción sobre lo que hay que hacer. Bueno, esto es dinámico, podríamos hablar de cada uno de estos modelos de Estado un montón de tiempo, pero la idea es que les sirva para ustedes seguir trabajándolo con los textos y demás. Espero que estén bien.